Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Gringaus y hoy vamos a hablar de las adicciones, especialmente de la más peligrosa, la más nociva para los seres humanos y lamentablemente una de las más comunes. Pero primero vamos a la palabra adicción. Según el diccionario de la Real Academia, una adicción es una dependencia de una sustancia o una actividad que es nociva para la salud o para el equilibrio psíquico. Yo necesito algo y esto me hace daño. Claro, en realidad no lo necesito, pero siento que lo necesito y no puedo elegir parar. Preocuparse. ¿Cómo empieza el proceso? Normalmente con una mala noticia, con algo que uno no desea. O te ponen una multa, o te viene una cuenta que tienes que pagar muy cara, o tu pareja te dice que te deja, o tu jefe te anuncia que te van a despedir, o, por ejemplo, el doctor te dice que te van a tener que hacer una operación. Entonces, a partir de ahí, automáticamente, quiero poner especial énfasis en esto. El proceso es automático, empieza automáticamente la preocupación. No elijo, no chequeo, no reviso si esto es bueno para mí, si esto me va a ayudar a pagar la multa, o a hacer que vuelva mi pareja, o a que mi jefe no me despida, o a que el doctor no me haga la operación o que la operación salga exitosa. No. Empiezo directamente con la preocupación. Y los que están alrededor mío también me ayudan, cooperan con esto. Y aquí empieza lo que se llama el círculo vicioso. Un círculo vicioso es un proceso en el cual tengo una causa que me lleva a una consecuencia y esta consecuencia se convierte en la causa. Entonces es el perro que se quiere morder la cola. Por ejemplo, tengo sobrepeso. Entonces me siento mal porque tengo sobrepeso. Esto me genera culpa, me genera ansiedad. ¿Cómo hago para calmar la ansiedad? Voy y como chocolate. Después tengo más sobrepeso. Y como tengo sobrepeso, me pongo ansioso y así. Otro ejemplo podría ser de que me doy cuenta que nadie me invita a sus fiestas, que ningún amigo me invita a salir. Entonces me siento solo, siento que nadie me quiere, me siento abandonado, me siento rechazado. ¿Y qué hago? Me encierro en mi casa y no hablo con nadie. Entonces, nadie me llama y nadie me ve, nadie me invita y así se convierte otra vez en un círculo vicioso. Otro ejemplo es el del trabajo. Mi jefe me dice que tengo que levantar el rendimiento porque si no me pueden echar. Yo me pongo nervioso porque estoy pagando una hipoteca y me empiezo a preocupar. La preocupación me hace tener insomnio. No duermo, duermo muy mal, entonces en el trabajo bajo el rendimiento. Mi jefe me vuelve a llamar la atención. Esto me genera más insomnio y así. La preocupación es parte del problema. Agranda el problema. Es una forma de miedo, quizás la forma de miedo más común. Y cuando uno tiene miedo, uno no puede tener ninguna idea nueva, uno no puede ser creativo. Esto en la cabeza funciona como on-off. Tengo miedo o soy creativo, o estoy en un estado creativo. O tengo miedo o estoy creativo. Cuando tengo miedo, no puedo estar creativo. Es una u otra. Entonces, mi jefe me pidió que levante el rendimiento. Esto me provoca preocupación. Entonces, dejo de comer y de dormir. Hablo con mi jefe y él me dice, te necesito saludable, necesito que comas y que duermas bien. Entonces yo ahora empiezo a preocuparme por lo que me dijo mi jefe. Es decir, me empiezo a preocupar porque me estoy preocupando. Voy y hablo con un amigo y él me dice, date cuenta que estás en un círculo vicioso. Voy a mi casa, me doy cuenta que estoy en un círculo vicioso y me enojo conmigo por no poder salir. Entonces, estoy preocupado y después estoy preocupado por estar preocupado y después estoy enojado porque estoy preocupado porque estoy preocupado. Y esto se hace una bola de nieve. Esto puede terminar muy mal o, si tengo suerte, me doy cuenta y paro. ¿Cómo paro? Lo primero es no intentar controlar la mente, no intentar parar de pensar. Eso no funciona. Una vez que aprendimos a pensar, nunca más pudimos parar. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, no intentar parar. Segundo, dejar la mente sola. Aprender a dejar la mente en paz. La mente es como este vaso de jugo.
está inquieta y se mueve. ¿Ven cómo se mueve el jugo? Entonces lo que hay que hacer es simplemente soltarla, dejarla ahí, dejarla en paz y esperar que ese líquido se aquiete. ¿Pero qué hacemos nosotros? Uy, ¿ya está quieto? No. Entonces, ese es el problema. Es que no sabemos dejarla en paz, no tenemos paciencia. Paz, paciencia. Se aquieta sola. ¿Cuándo la dejo? La dejo en paz y ella me deja en paz a mí. Así de simple. Por eso es tan importante la práctica diaria de la meditación. Es como ir al gimnasio. Uno va fortaleciendo esta actitud de poder dejar la mente en paz, de poder dejar los pensamientos en paz, de no prestarle tanta atención a los pensamientos y poner el foco de atención en otras cosas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Les pido que le den a me gusta, les pido que compartan el video en las redes sociales y que si aún no están suscritos a mi canal, que se suscriban, pues esto es una gran ayuda. Que estén muy bien y buen fin de semana.